Los Juegos Paralímpicos en Japón comenzaron este martes 24 de agosto y son particularmente especiales, ya que contarán con la presencia del mayor número de países hasta ahora, 162, además de estar marcados por la ausencia de los atletas afganos debido a la crisis migratoria y política por el ascenso al poder del Talibán. De hecho, ya les hice un video de este tema. Pero bueno, ¿cuál es la historia detrás de los Juegos Paralímpicos? ¿Por qué sabemos tan poco de ellos? En esta cápsula de historia hablaremos de ellos. A pesar de que en Alemania desde 1880 existía un equipo de atletas sordos, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a tomarse en serio la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del deporte. En ese entonces, el propósito era ayudar al gran número de veteranos de la guerra y a civiles que habían sido heridos durante ese periodo. Obviamente eran muchos los lesionados o con secuelas posguerra. En 1944, a pedido del gobierno británico, el Dr. Ludwig Gottman, de origen judío y desplazado por la persecución nazi, abrió un centro de lesiones de la médula espinal en el hospital Stoke Mandeville, de Gran Bretaña. En ese momento se esperaba que los veteranos vivieran cómodamente sus últimos años de vida, recibiendo terapias de enfermeras, sí, pero que exigían poco o nulo esfuerzo del afectado. El Dr. Gottman tenía otros planes para los pacientes discapacitados y proponía un enfoque controversial para la época: aumentar la movilidad de los pacientes para integrarlos a actividades cotidianas, motivarlos a hacer artesanías, actividad física y a retomar sus pasatiempos, todo esto a modo de rehabilitación. Con el tiempo, el deporte de rehabilitación evolucionó a deporte recreativo y más tarde a deporte competitivo. El 29 de julio de 1948, el día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, el Dr. Gottman organizó la primera competición para atletas en sillas de ruedas, a la que llamó los Stoke Mandeville Games, un hito en la historia paralímpica. 16 militares y mujeres lesionados participaron en tiro con arco. En 1952, exmilitares holandeses se unieron al movimiento y los International Stoke Mandeville Games fueron fundados, aunque aún no eran denominados Juegos Olímpicos como tal. Más tarde, estos juegos se convirtieron en los Juegos Paralímpicos, que tuvieron lugar por primera vez en Roma, Italia, en 1960, con la actuación de 400 atletas de 23 países. Desde entonces han sido celebrados cada 4 años. Al principio solo participaban atletas en silla de ruedas, pero con el tiempo fueron incluidas disciplinas para atletas con discapacidad visual, problemas musculares o con pérdida de algún miembro. Los Juegos Paralímpicos de Invierno fueron celebrados en Suecia en 1976 y, al igual que los Juegos de Verano, han tenido lugar cada 4 años e incluyen una ceremonia de apertura y clausura, las cuales antes no se realizaban, a diferencia de las Olimpiadas. Con el paso del tiempo surgieron varias organizaciones que fomentaban el deporte para personas con alguna discapacidad, y en 1989 surge el Comité Paralímpico Internacional para coordinar los Juegos y a las delegaciones. Y si te preguntas por qué sabes tan poco de los Juegos Paralímpicos, la verdad es que la cobertura de los medios siempre ha sido muy deficiente. Fue hasta apenas en los Paralímpicos del 2000, en Sydney, Australia, que las televisoras empezaron a transmitir los Juegos a nivel internacional. Han existido muchas controversias debido a que muchas cadenas transmiten cientos de horas de los Juegos Olímpicos, pero apenas minutos de los Juegos Paralímpicos. Contrario a lo que se cree, sí hay un interés de la audiencia. Por ejemplo, en 2010, cuando los Paralímpicos de Invierno tuvieron casi la misma audiencia que los Olímpicos en la televisión de Noruega. Con el paso de las décadas, los atletas paralímpicos han mostrado al planeta entero que una discapacidad física o intelectual no representa una barrera para practicar deporte, y que si los atletas paralímpicos son capaces de estas grandes hazañas, por supuesto que deben ser incluidos cada vez más en empleos, en el arte, la función pública y los medios. Todo esto también fue posible gracias al esfuerzo de miles de médicos, familiares y voluntarios que hicieron posible los primeros esbozos de los Juegos Paralímpicos hace casi 80 años. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más videos de historia y geopolítica. Tenemos numerosas secciones y listas de reproducción que seguramente te van a encantar. Nos vemos.